Hola, hola. Pues bueno, ya por fin hemos llegado al último, última pareja de grupos. Ya con esto cerramos esta pequeña serie, ¿no? Hoy nos toca ver a los grupos G y H del Mundial, recordando algunos datos que no he compartido de los otros grupos, excepto que sea muy destacado en al menos tres o que los cuatro tengan. Los datos que omití tienen que ver con la migración, con el cambio de tamaño, con las guerras antiguas que todos los países tuvieron y algunas otras situaciones que quizás solo uno o dos tenían, y aunque esto fuera muy destacado, pues lo dejaré para los videos que haré de cada uno de los países. Entonces, empezamos con el grupo G, que es el grupo conformado por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. El primer dato bastante peculiar es que de todos los países del mundial, solo hay dos que no tienen costa, y esos dos están en este grupo, que son Serbia y Suiza. De los 32 países clasificados a Qatar 2022, solo Serbia y Suiza carecen de litoral. Todos los demás países tienen costas y por eso casi todos ellos van a poseer islas. Un segundo dato que tiene que ver con este grupo, que he mencionado en otros, es la diferencia en sus grados de desarrollo, ¿no? Esta particularidad que los une. En el caso de Suiza, sabemos que es un país súper desarrollado, es uno de los países que se suelen poner de ejemplo en muchas situaciones a nivel mundial, con un alto nivel de bienestar, de desarrollo social y que lidera varios indicadores socioeconómicos positivos. Después podemos poner a Serbia. Serbia, que es un país eh, subdesarrollado, pero es un país no tan deprimido como otros. Serbia es un país que también por su ubicación geográfica pues, se aleja un poco de Europa Occidental, que ha tenido conflictos con ellos, pero es un país que tiene una mayor índice de paz, de bienestar que otros países, sobre todo esta parte que he mencionado de la violencia, que en la región latinoamericana pues es muy palpable, o de los conflictos étnicos religiosos que se dan en África, que se dan en Asia, y que pues Serbia, aunque tiene pluralidad, ya hablaremos de ello, pero no tiene problemas tan agudos y pues podríamos pensar que con algunas mejoras pueda llegar al desarrollo. En ese mismo escalón, pero con características diferentes, está Brasil. Brasil tiene lo mismo que compartí en el video del grupo Seide, es como México y Argentina, que a nosotros nos ayuda el ser países grandes, ser países con muchos recursos, ser países, sobre todo México, altamente poblados. Entonces, eso económicamente nos da un impulso. En el caso de Brasil es un país muy industrializado, es un país atractivo para la inversión de las empresas extranjeras por esa misma alta cantidad de habitantes que posee. Y pues un país claramente ya subdesarrollado pues sería Camerún, ¿no? Ya mencioné que en África prácticamente todo el continente es subdesarrollado y pues es el continente más joven en independizarse, son países cuya historia libre, soberana, es corta y que siguen teniendo también por ahí la influencia de las potencias económicas que tratan de alguna manera de seguir sacando ventaja sobre este tipo de países. Otro dato muy peculiar que tiene este grupo es que los cuatro tienen una relación con Alemania o tienen una historia en común con Alemania. En el caso de Brasil, pues después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del Tercer Reich, de este movimiento tan polémico y que todavía pues hace despertar tristes recuerdos en muchas personas, pues se especula, ¿no? Que ahora de los líderes huyeron a América, que se avecindaron en Argentina y en Brasil. Entonces, pues bueno, tiene ese fantasma en el caso de nuestro hermano latinoamericano, de haber albergado a líderes de este movimiento bastante destructivo en la historia de la humanidad. Serbia, por su parte, tiene una relación también ahí entrometida con la guerra, ¿no? De hecho, si recordamos la Primera Guerra Mundial, el detonante se menciona siempre el asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando,
en Sarajevo y ese asesinato lo llevó a cabo un nacionalista serbio, ¿no? En ese entonces, Croacia y Bosnia estaban bajo la influencia del Imperio Austrohúngaro, ellos siendo países de orígenes, o bueno, naciones de origen eslavo, igual que Serbia, tenían Serbia siempre tuvo esa intención de que fueran un mismo territorio. Entonces, ahí vemos la relación porque Austria-Hungría, pues era cercano al régimen alemán. De hecho, Austria y Alemania tienen muchas similitudes culturales y un origen pues, hermanado. Y a partir de ese hecho, sabemos que se empiezan a armar las alianzas y es lo que termina desembocando, que algunos lo explican de manera muy irónica, como todos al entender cómo se iba a empezar a planear la estrategia por la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia y Alemania se une a Austria-Hungría y el Imperio Otomano se une también a esta triple alianza y entonces Rusia apoya a Serbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente, Yugoslavia aparece de manera más activa, porque bueno, ahí como que participó en ambos lados, pero realmente donde más, más activo fue del lado de los aliados, ¿no? Él entendiendo que tenía frontera con la parte noreste de Italia, que era parte del eje, y pues con esta historia que ellos tienen de confrontación hacia sus vecinos, sobre todo a la parte de Europa Central. Entonces, en Serbia, como parte de Yugoslavia, pues era un claro opositor a, a las potencias del eje y cercano, recordando que Serbia y Rusia también son eslavos, entonces tienen un origen similar y eso los ha hecho hermanarse mucho. De hecho, Serbia y Rusia se llevan bastante bien en general. En, en el caso de Suiza, pues bueno, Suiza es vecino de Alemania, eh, parte de los cantones, que es la división que se da dentro de Suiza, tuvieron influencia alemana, ellos tienen también parte de su origen en el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Claramente la presencia de la hoy Alemania, y dentro de Suiza el 64% de las personas hablan alemán. Entonces, la clara relación de Suiza con Alemania. Y en el caso de Camerún, Camerún fue una de las colonias que Alemania tuvo en África. Eh, ya lo mencioné en la pareja de grupos anterior en el E y el F, esta cuestión del colonialismo, lo polémico que es, que también no ayuda mucho que las antiguas metrópolis no reconocen el daño que le hicieron a sus colonias y que siempre se hace la metáfora o la analogía que Alemania organiza la Conferencia de Berlín en 1878, donde las potencias europeas se dividen en África como si se estuvieran partiendo un pastel, o sea, sin tomar en cuenta los rasgos culturales, ni los intereses, ni lo más mínimo de las personas que vivían en África. Entonces, pues bueno, es algo muy negativo. Camerún fue una colonia alemana. Luego, otra particularidad de este grupo es que ellos aún mantienen un escudo o símbolo en su bandera. Hace poco más de un siglo, varios países fueron quitando su escudo de armas de su bandera por diferentes situaciones, pero estos cuatro países lo mantienen. En el caso de Brasil, pues podemos encontrar esta leyenda positivista, orden y progreso. Encontramos los colores que tienen que ver con la casa de Braganza, que fue quien, los reyes o Pedro I, quien le terminó dando su independencia, y tiene 27 estrellas que representan a los 26 estados y el Distrito Federal. Y esas estrellas están acomodadas como parte de las constelaciones que se ven en la parte final del año, que fue cuando se proclama la independencia de Brasil, ¿no? Entonces, es un dato interesante de su escudo. Para Serbia, pues es el águila bicéfala combinada con la importancia que para ellos tiene la cruz, ¿no? Dentro de los antiguos pueblos yugoslavos, justo de sus diferencias más marcadas es la religiosa. Entonces, de hecho, esta águila bicéfala es mucho de los países de esa parte
Austria-Hungría, Croacia, Bosnia, Rumania, ¿no? Y en Serbia pues está presente dentro de su escudo. Y de hecho, esa cruz como tal, ellos le llaman la cruz serbia, ¿no? Y es parte del escudo de su bandera. Luego está Suiza, que esta cruz que todos ubicamos, ¿no? Esta cruz gordita y que la bandera de hecho es cuadrada, tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver con un símbolo que utilizaban los antiguos soldados de Suiza, bueno, en ese entonces del reino, digamos, helvético, y que significa para ellos la paz, la unión, la representación de estas eh, diferentes culturas que se han unido dentro de Suiza y tiene, justo como les mencionaba, lo del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene una relación con esta cruz, digamos, cristiana romana. Y en el último, el caso de Camerún, que la estrella lo que representa es la unión de la multiculturalidad camerunesa en una sola entidad. Eso representa la estrella que ellos aún mantienen en su bandera. El otro rasgo que van a poseer es la multiculturalidad. Brasil es un país grande, es el quinto más grande del mundo. Dentro de Brasil, aún hoy en día sobreviven más de 300 etnias, poco más. De hecho, me atrevería a decir dentro del continente americano, uno de los países que más ha atentado últimamente contra estos grupos originarios, ¿no? Su presidente, pues, de una manera muy ignorante, no los valora, no los entiende, como mencioné en el video de la reflexión acerca de nuestras independencias, siendo septiembre mes donde varios países festejaban nuestra independencia en América Latina. Brasil, el presidente ve el Amazonas como un costal de oro, no entiende toda la riqueza natural y también cultural que hay en el Amazonas. Entonces estos grupos étnicos, la mayoría que viven en esta parte, pues son violentados, hasta exterminados, ¿no? Una cosa lamentable, nada racional, nada de humanismo, nada de reflexión. Y hay diferentes, pues, bueno, varios grupos étnicos. De los más numerosos y conocidos, pues son los guaraníes, y que igual que la mayoría de los grupos étnicos han ido siendo despojados de su tierra. Esto es una cuestión que cuando de pronto vemos, no sé, pensando en estos organismos internacionales que defienden la cultura o que defienden los derechos humanos, y que a veces a uno pues, le incomoda ver que estas cosas sigan pasando y que ellos no actúen. Entendemos que no se les puede dar cierto poder a los organismos supranacionales porque también ellos están sujetos a ciertos intereses particulares y podría ser contraproducente, pero bueno, que se vea o que se perciba que se hace algo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte multicultural de Brasil, además de que Brasil también recibe migrantes incluso de África, tiene una importante comunidad boliviana, venezolana, también hay algunos argentinos, uruguayos que migran a este país, donde está muy industrializado, tiene inversión porque atrae debido a sus recursos y a su gran cantidad de población. Luego viene de nuevo Serbia, que está empapado, ¿no? De personas de los países que lo rodean. Por ejemplo, tenemos al norte el caso de Voivodina, que es una región donde también vamos a encontrar una importante comunidad húngara, donde hay croatas, donde hay romanís, los que coloquialmente conocemos como gitanos, ¿no? Que sabemos que tienen por ahí de pronto ciertas costumbres o particularidades que pueden llegar a incomodar a los demás, porque pues, es la manera como ellos han aprendido, digamos, a sobrevivir, a ser este pueblo errante, pero que bueno, sí tiene ahí unas cuestiones quizá no tan de una sana convivencia, ¿no? Con todo respeto lo digo. También hay rumanos, hay bosnios, y en la parte sur encontramos a Kosovo, la parte de los albano-kosovares, que ellos, pues de origen albano, fueron creando una identidad diferente y que es un tema pues, polémico, ¿no? Porque el origen de los serbios, su origen cultural, ellos lo ubican en esa región, en la región de Kosovo. Por eso para un serbio, pues es prácticamente inconcebible que esa región se separe de Serbia. Es un tema muy complejo de tratar, interesante, pero sí con mucha polémica. Luego tenemos a Suiza, Suiza que, insisto,
fue creciendo con el tiempo, fue añadiendo cantones. De hecho, por ejemplo, Suiza tiene 4 idiomas oficiales: el alemán, el italiano, el francés y el llamado retroromance o romanche, que es el idioma oficial, digamos, suizo, que ha ido en decadencia, pero que sigue usándose y existiendo, pero es una muestra palpable de la multiculturalidad suiza. Y el caso de Camerún: en Camerún existe poco más de 250 tribus, o bueno, grupos étnicos. Eh, Podemos mencionar de los más populares a los Akú y a los Bacolá, ¿no? Eh, Camerún, igual que prácticamente toda África subsahariana, estaba llena de tribus, tribus nómadas, tribus sedentarias agricultoras, tribus sedentarias ganaderas, que entre ellas ya tenían ciertos conflictos, ciertas diferencias, pero todo se agrava cuando llegan los europeos, trazan las fronteras como a ellos se les pegó su gana, no respetaron a las tribus, hacen vivir a grupos que ya tenían conflictos dentro del mismo espacio, con ciertas reglas, con disputas por recursos, y además el caso de Camerún, que también tiene la situación que, como ya mencioné, fue una colonia alemana. Alemania pierde sus colonias africanas durante la Primera Guerra Mundial, ya que prácticamente estaba rodeado de las potencias de la Triple Entente. Entonces, de Francia y Reino Unido le arrebatan sus colonias y a Camerún lo dividen. Una parte queda bajo la potestad francesa, que era la mayoría, y otra queda bajo la potestad británica y se une a Nigeria. Después de que Camerún se independiza, parte de este ex Camerún alemán, que ya había estado en Nigeria, regresa y se une a Camerún. Es básicamente la región que hoy se llama Ambazonia, que busca separarse del resto de Camerún. Entonces ahí vemos otro conflicto que tiene que ver con el colonialismo y sumado a las diferencias étnicas preexistentes que los europeos no tomaron en cuenta. Y bueno, aquí la cuestión de la multiculturalidad, simplemente pues se busca, creo que lo ideal sería el respeto y pensar en tratar a los demás como tú quieres ser tratado. Eso sería ideal, sería muy bueno. Simplemente trata a los otros como quisieras que a ti te trataran y no les hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿no? Y eso lo vemos desgraciadamente mucho, sobre todo cuando empezamos a meter nacionalismo, cuando empezamos a no reconocer la historia de los demás, que como ya expliqué también en el video del grupo EIF, pues es el motor de la mayoría de los conflictos que tristemente estamos viendo ahora en 2022. El último rasgo que yo encontré que comparten los 4 países de este grupo, bueno, 3, es el caso de las dictaduras. Suiza como tal no ha tenido una dictadura, es un país muy avanzado que ha sabido eh, sacarle provecho a su multiculturalidad y convivir en paz. En el caso de Brasil, pues podemos hablar de la dictadura que sufrió del 64 al 85, donde si bien una dictadura militar solo se da al inicio, pero aún así después era un régimen que hacía culto a la personalidad, controlaba los medios de comunicación, a las élites, tomaba todas las decisiones, oprimía al pueblo, a quienes pensaban diferente, que son las características de una dictadura, ¿no? Su primer dictador fue Castelo Branco, después podemos hablar de Artur da Costa, de Medici, de Ernesto Geisel y de João Figueiredo, ¿no? Entonces, ellos son los dictadores brasileños, ¿listo? De 1964 a 1985, que es donde se marca que acaba la dictadura brasileña, que, pues, bueno, también recordar lo que mencioné con los grupos CID, estas dictaduras de corte militar, la mayoría que se dieron en América del Sur, apoyado por nuestro fiel amigo Estados Unidos, ¿no? Este país que siempre ha ayudado a nuestro continente. Bueno, en el caso de Serbia, como parte de Yugoslavia, recordar la dictadura de Josip Broz Tito, esta Yugoslavia socialista, donde si bien todos los niños iban a la escuela, donde había servicio médico, donde había infraestructura, donde todos tenían trabajo, que son características que suelen tener los regímenes socialistas, pero igual como mencioné con Brasil, hay culto a la personalidad, se restringen garantías individuales, se controlan los medios de comunicación, se controlan las élites, se somete a los que piensan diferente, se les oprime, se les encarcela. Entonces, es una dictadura al fin y al cabo, ¿no? Esta frase que ya he dicho de que una jaula, aunque sea de oro, no deja de ser una jaula. Y
Además, Tito pues, era serbio. Serbia sabemos que llevaba la voz cantante dentro de Yugoslavia. Entonces, bueno, esa es la dictadura que encontramos en Serbia. Y por último tenemos a Camerún, que de hecho Camerún desde hace varios años, pues se habla del último dictador, o lo mencionan como uno de los últimos dinosaurios en África, ¿no? Está el señor Paul Biya y también estuvo el señor Amadou Aïdje, que han sido los dictadores de Camerún. Este, Camerún ahorita es un país con mucha tensión social, es un país donde la gente no se siente libre, donde este gobierno es cercano a las potencias europeas, tiene estas reglas económicas que aquí en América Latina entendemos perfectamente, que prometen crecimiento económico, pero nosotros notamos solo un crecimiento de quienes ya tienen dinero, de quienes ya tienen poder, y pues eso empieza a generar descontento, más tomando en cuenta, tristemente, que en nuestros países la mayoría de la gente es pobre, y en África los datos de pobreza son bastante más altos que en América Latina, ¿no? Entonces, pues Camerún hoy en día tristemente podemos hablar de que vive en una dictadura con un mandatario que hace, ya saben, fraudes electorales, control de los medios, bla, bla, bla. ¿Va? Entonces, bueno, esos son los datos de los que comparten los países del grupo G. Y el último grupo es el grupo H, que lo tienen Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, ¿no? Entonces, de hecho, este grupo tiene una particularidad que solo tienen él y el grupo A, ¿no? El alfa y el omega del Mundial de Qatar, que es que son los únicos dos grupos cuyos integrantes están todos en diferentes continentes, ¿no? En todos los demás grupos tenemos o dos americanos o dos europeos, pero aquí no. En este grupo H encontramos representando a América está Uruguay, por parte de Europa está Portugal, de África tenemos a Ghana y representando Asia está Corea del Sur, ¿no? Esa es una particularidad de este grupo. Los países de este grupo también mantienen un símbolo o un escudo dentro de su bandera. En el caso de Portugal, que es uno de los escudos más viejos que hay en el mundo y evidentemente en su continente, que tiene, por ejemplo, estos cinco botones dorados, por llamarlo de una manera, que rodean el escudo. Algunos hablan que representa esta parte cristiana en relación con los antiguos reyes y que es por las cinco llagas de Jesús o en representación de los cinco reyes moros que fueron derrotados para que se creara Portugal, ¿no? También tiene pues, una cuestión ahí de religión, la cuestión de los antiguos reyes que fueron edificando el actual Portugal y estas líneas que aparecen detrás del escudo representan las líneas imaginarias de la Tierra y la esfera vendría siendo la representación del planeta, ¿no? Esta situación de ver a Portugal, que recordemos que fue una de las primeras potencias marítimas, uno de los primeros países que empezó a buscar nuevas rutas de comercio y bueno, también fue uno de los principales impulsores de la esclavitud, ¿no? Tristemente de sustraer africanos y llevarlos a otros continentes. Luego tenemos a Ghana, que tiene la estrella negra, la estrella que representa a la población de origen africano y que también es un símbolo del panafricanismo y del anticolonialismo, ¿no? De buscar que la riqueza de África quedara para África, ¿no? Y bueno, lo podemos relacionar con la estrella amarilla de Camerún, que tiene este significado de la multiculturalidad. En el caso de Uruguay con su sol, que es el sol de mayo, es el sol que representa la liberación del poder español y la independencia de, de Uruguay. También se habla que tiene relación con el dios del sol inca llamado Inti, ¿no? Pero bueno, ese sería el significado del sol uruguayo. Si algún uruguayo está por aquí y que tiene otra información, pues sería interesante que la aportara. Y en el caso de Corea del Sur, en su bandera encontramos el yin y el yang en color azul con rojo, que significan el calor y el frío, la luz y la oscuridad, y el yin y el yang, que son el equilibrio. Y los cuatro símbolos que están cerca de las esquinas representan el cielo, el agua, el fuego y la tierra. Eso es lo que representan esos escudos que estos
países sí mantienen en su bandera, ¿no? O estos símbolos. Ya en los videos de cada país, pues andaré más en cuestiones culturales y obviamente sus datos actuales, que es muy, muy interesante. Eh, Otra situación es que estos países son países medianos. Uno los ve en el mapa y creería que son países pequeños, pero no, en realidad están a mitad de la tabla en cuanto a extensión. En el caso de Portugal, que tiene 92.212 kilómetros cuadrados de superficie, es el país número 111 en cuanto a extensión territorial. Ghana tiene 238.533 kilómetros cuadrados, es el país 82 en extensión territorial, no es un país tan pequeño. Recordemos que en el mapa parecería más pequeño porque la proyección que usamos para ver todo el planeta, que es la cilíndrica, tiene el problema de que las orillas se hacen más grandes y por lo tanto el centro se ve más chico. Tiene que ver con la dificultad de llevar una esfera o un esferoide, como es la Tierra, a un plano. Uruguay tiene 176.215 kilómetros cuadrados, el país número 91 en extensión territorial. Parece más pequeño, dado que sus vecinos son más grandes y pues hace esta ilusión óptica. Uno creería que Uruguay es más pequeño de lo que en realidad es. Y por último está Corea del Sur, que Corea del Sur tiene 100.339 kilómetros cuadrados y en tamaño es el país número 108, o sea, es un poquito más grande que Portugal nada más. Luego tenemos que estos países, quitando a Ghana, que está cerca del Ecuador, los otros tres tienen predominantemente clima templado. Los tres se encuentran alrededor de los 35 grados de latitud, o sea, 35 grados de distancia con el Ecuador. En el caso de Portugal y Corea del Sur, en el hemisferio norte, en el caso de Uruguay, en el hemisferio sur, pero está en la franja de los climas templados. Otra característica física tiene que ver con que tienen predominantemente llanuras, ¿no? Prácticamente Uruguay es una gran llanura, tiene muy pocas elevaciones. Una llanura es una superficie plana o casi plana de gran extensión y que suelen estar cerca de la costa. Esa, digamos, la definición de llanura. El punto más alto de Uruguay es el Cerro Catedral con 513 metros de altitud, o sea, no es muy alto y pues una situación de Uruguay. En el caso de em, Ghana, su montaña más alta se llama Afadjato, con 885 metros de altitud. Entonces también es un país con muy pocas elevaciones y que es una gran llanura, solo que bueno, en este caso ya que vamos que no tiene clima templado, aquí vamos a encontrar predominantemente selva debido a su gran cercanía con el Ecuador, como ya mencioné. Luego está Portugal, que Portugal, el norte, digamos al norte del río Tajo, que parte casi Portugal a la mitad, es una zona muy escarpada con varias elevaciones. De hecho, la montaña más alta de Portugal se llama Estrella, mide casi 2.000 metros de altitud. Y en la parte sur de Portugal es donde encontramos una gran extensión de llanuras y de hecho en todo el territorio de Portugal lo que predominan son las llanuras costeras. En el caso de Corea del Sur, vamos a encontrar algo muy similar a lo mencionado con Portugal. La parte norte es una parte que tiene varias sierras, que tiene puntos altos. De hecho, ahí está la montaña continental más alta de Corea del Sur. Chirizán tiene 1.915 metros de altitud y se encuentra pues, en la parte septentrional de Corea del Sur. Y en la parte sur es donde encontramos las llanuras coreanas que representan el 30% del territorio surcoreano, ¿no? Entonces son las características físicas de estos países. En el caso del desarrollo también vamos a encontrar ciertos contrastes. Está, por ejemplo, Portugal, que es un país desarrollado, es un país pacífico, es un país en general estable, seguro, pero que hace mucho dejó de crecer o de ser top, ¿no? Muy parecido al caso de España, ¿no? Que si podemos pensar su esplendor en la era del colonialismo, hace más de 2 siglos, y de ahí no tuvo la industrialización de otros países y se fue estancando. Aún así, es un país desarrollado. Luego tenemos la peculiar situación de Corea del Sur, que está en ese umbral entre cero no desarrollado. Yo de manera muy personal sí considero a Corea del Sur un país desarrollado.
Sí existe gente con deudas, gente pobre, existen problemas sociales, es un país de pronto intolerante hacia las personas de otro origen étnico, pero pues tiene otros rasgos de crecimiento económico, de desarrollo social, que ha disminuido su índice de pobreza, de violencia, que lo podrían poner ahí en este lugar de los países desarrollados, ¿no? Pero ya cuando sea el video de este país, pues ya mencionaré más al respecto. Pero bueno, Portugal y Corea del Sur serían desarrollados. Siguiendo bajo esta temática, encontramos a Uruguay. Uruguay, que es un país tranquilo, es un país que tiene, no me malinterpreten, pero tiene la ventaja de ser un país pequeño, de ser un país con poca población, lo cual lo hace más fácil de administrar. No tiene estas problemáticas que países más grandes enfrentamos, pero por lo mismo tiene menos inversión, menos oferta laboral, y por eso es que algunos uruguayos pues deciden tomar el camino de la migración. Pero Uruguay es un país muy pacífico. De hecho, Uruguay en cuanto a calidad de vida es de los mejores países de toda Latinoamérica, o bueno, de toda América, ¿no? Porque bueno, ahí Estados Unidos también tiene sus cositas, sabemos que no es un país tan pacífico, y Canadá pues sí, sin duda es el número uno en cuanto a calidad de vida dentro de América. Pero Uruguay es un país, con todo respeto, subdesarrollado, pero de la parte de arriba, ¿no? Igual que varios otros países de América Latina, nada más que vamos teniendo diferentes situaciones. Insisto, en el caso de Uruguay, sí es un país muy tranquilo, o al menos comparado con el resto de la región latinoamericana, es uno de los países más tranquilos para vivir. Y igual que mencioné con Camerún, pues bueno, aquí tenemos a Ghana, país africano, país subdesarrollado, país multicultural, con varios grupos étnicos, que sufrió los estragos del colonialismo, el saqueo, etcétera, ¿no? Y el último dato que vamos a compartir, que también mencioné en varios otros grupos, la cuestión de las dictaduras. Uruguay fue tristemente parte del Plan Cóndor, este movimiento impulsado por nuestro gran amigo, ¿no? Donde él buscó someter al continente americano bajo las dictaduras militares que suprimían la ideología y sobre todo para evitar el avance del demonio del comunismo, ¿no? Quizá los países que han optado por este tipo de sistema económico no han sido un sol, pero bueno, también el capitalismo tiene muchísimas cosas que criticar. Pero en fin, el punto es que Uruguay fue parte del Plan Cóndor, su dictador fue Juan María Bordaberry y su dictadura duró de 1973 a 1985. Igual que otros dictadores, pues se dedicó a perseguir sobre todo a los líderes de opinión, a los escritores, a quienes pensaban diferente, a quienes eran el bastión de la lucha social, ¿no? Una cuestión muy triste y lamentable. En el caso de Portugal, tuvo una dictadura bastante larga desde 1933. De hecho, si ustedes piensan qué pasó con Portugal en la Segunda Guerra Mundial, pues no participó, nunca nos hablan de él, porque estaba en la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. Su dictadura terminó en 1974. Algo similar, por ejemplo, a lo que vivió España, ¿no? Con la dictadura de Franco, donde también quizá o bueno, podríamos hacer la relación cuando hablaba de que España y Portugal dejaron de crecer a la par que otros países de Europa, pues sin duda un punto importante son estas dictaduras que ellos sufrieron. En el caso de Ghana, fue uno de los países que tras obtener su independencia, cayó en una dictadura, que esto que mencioné en las cuestiones de las independencias americanas, su liberador, el señor Nkrumah, pues se queda en el poder. Él se vuelve el presidente desde el 57 que se independiza Ghana, que Ghana es el primer país del África subsahariana en independizarse, hasta 1965, donde se da un golpe de Estado. Es polémico, pero sí, el señor Nkrumah tenía las características que ya mencioné, que tiene un dictador. Pero esto se vuelve más truculento porque quienes lo quitan terminan haciendo modificaciones que terminan beneficiando a las potencias extranjeras. Y se especula que la CIA y Reino Unido tuvieron que ver en apoyar a los líderes opositores que terminaron dando el golpe de Estado, encabezados por
quien fuera uno de los principales dictadores, Joseph Anquira. También se mencionan a Jerry Rawlings y a Antonio Deco dentro de esta situación dictatorial en Ghana, que se menciona termina en 1992, aunque en general, hasta la fecha, tristemente, los gobiernos de Ghana siguen siendo muy autoritarios y Ghana tiene esta situación de varios países que el presidente se puede reelegir en una ocasión y casi siempre los presidentes se quedan 2 periodos que la constitución les permite, ¿no? Entonces, bueno, Ghana, si todos estos países africanos que sabemos su situación es complicada, son países muy jóvenes que tienen muy pocos años de ser independientes. Y en el caso de Corea del Sur, que como mencioné cuando hablamos del colonialismo con el grupo E, pues sufrió esta invasión y sometimiento por parte de Japón. Después sale al mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Se da la separación que sabemos tuvo con Corea del Norte y entre 1979 y 1993 tuvo una dictadura también de corte militar donde se restringieron libertades individuales y donde, si bien podemos hablar también de un crecimiento económico o de un bienestar como se dio un poco en Yugoslavia con Tito, como se dio al principio en Ghana con Nkrumah, aquí en Corea del Sur, pues, aunque el crecimiento económico existió, pero se reprimió mucho las libertades de la gente y nadie podía pensar diferente. De por sí sabemos que de pronto estos países asiáticos, hasta a ciertas cuestiones, pueden ser un poco reacios, pues dentro de una dictadura más, ¿no? Pues bueno, estas son las características que comparten, no eran muchas, eran menos que en otros países, en otros grupos, pero bueno, creo que también lo interesante era irlas explicando. Entonces, pues ya con esto se termina esta muy pequeña serie de características que compartían los países que están en el mismo grupo del Mundial de Qatar. Y pues pasaré ya a los videos que serán bastante más cortos de las características de los países, compartiendo sus datos generales, sus características culturales, idioma, moneda, etcétera, y sobre todo los datos socioeconómicos actuales, para entender cómo es el país en estos días y explicar un poco por qué digo, por ejemplo, que Qatar no es un país desarrollado, pero que Corea del Sur sí lo es, y bueno, ahí darles un marco más general que pues, para mí como geógrafo es muy interesante y que creo que también te ayuda para entender ciertas cuestiones que si nuestro interés también radica en el fútbol, pues entender por qué un país es como es y cuánto apoyo le puede dar al deporte. ¿Vale? Pues gracias por llegar hasta acá. Recuerda que todo comentario es bienvenido, siempre fomentando el diálogo y con respeto y que todos los días pues busquemos ser justos y honestos. Te deseo lo mejor, que tengas un muy buen día. Chao.